Entonces, ¿así le quieres dar en inglés? Sí, el streaming es internacional, pero... Sí. Pues nada, es un placer. Bueno, primero, bienvenidos todos de nuevo al primer seminario del año. Esta vez tenemos a Fernando Atrio, que es muy conocido aquí en la casa porque viene frecuentemente a dar cursos en la universidad, y también porque hizo la tesis aquí. De hecho, él hizo la tesis en el IAC y en otras instituciones bajo la supervisión de Jesús Buitrago y de Bernard Jones. Y después de obtener la tesis, el doctorado, se fue a Berkeley, donde hizo una postdoc y estuvo trabajando con Joe Silk. Y después ha hecho varias estancias sabáticas en Filadelfia y aquí también. Y lleva ya 17 años, me parece, de profesor en la Universidad de Salamanca. Hoy nos va a hablar de estructura a gran escala y movimientos en la estructura a gran escala, y que si son confirmados pues significaría un cambio bastante importante en la interpretación que tenemos de la cosmología actual. Así que creo que va a estar muy interesante y les dejo con... Bueno, no sé si me oye bien, ¿vale? Pues para mí es un placer estar aquí dando una charla delante de una audiencia a la que conozca prácticamente todos. Entonces, este trabajo, pues, digamos que lo primero que ha sido, los primeros sorprendidos hemos sido nosotros. El problema de medir velocidades peculiares en cosmología, en astronomía, es de las más difíciles, porque esencialmente involucra medir distancias. Y históricamente se había hecho con indicadores de galaxias, y la gran dificultad que tenía el medir y sustraer la componente de movimiento Hubble, de la expansión de Hubble, de todo el movimiento, pues hacía muy difícil las medidas. Y prácticamente, dependiendo de si utilizaban galaxias espirales o elípticas con los indicadores de distancia Tully-Fisher o Faber-Jackson, o del plano fundamental, o bien con cúmulos de galaxias, los resultados eran completamente discrepantes. Y en particular había una medida que nos indicaba que en una esfera de unos 120 megaparsecs había una velocidad de unos 700 kilómetros por segundo. Nosotros, esto es el estado de la cuestión, pues digamos, en el final de los años 90. Y en aquellos momentos estaba trabajando en el efecto Soñá-Zeldovich, que involucra el trabajo con cúmulos, y Sasha y yo pues nos pusimos a ver cómo podíamos intentar medir velocidades con este efecto. Y en el año 2000 en el año 99 hicimos los cálculos de cómo se podía medir, y en el año 2000 propusimos el modelo. Nos hemos pasado pues estos 8 años reuniendo un catálogo de cúmulos bastante homogéneo y distribuido uniformemente, que nos ha llevado mucho trabajo y que ha sido fundamentalmente el trabajo de estas dos personas, Kocheski y Evelyn, Dale y Howell, que trabajan fundamentalmente en rayos X y que han dedicado pues bastante tiempo simplemente a compilar un catálogo que nos han dejado utilizar en exclusiva, lo cual hay que ver a veces la gente qué altruista es. Y el resultado, es decir, después de mucho tiempo de cálculo y eliminar muchos efectos sistemáticos, nos encontramos con una peculiaridad, que era que un movimiento de unas escalas de unos 600 a 1000 kilómetros por segundo, es decir, comparable con el movimiento local del grupo local, pero en escalas de 300 megaparsecs, como mínimo. Entonces es un movimiento brutal, muy grande y completamente inesperado. Entonces, cuando habíamos salido a eliminar este tipo de modelos, nos hemos encontrado con una amplitud tan grande, pero en unas escalas mucho mayores. Entonces, esto va a ser el continuo de la charla, y si encuentro bien, lo que voy a empezar es directamente con las conclusiones, a modo de introducción, y voy a discutir un poco todo el movimiento de cómo se determinan velocidades peculiares a partir de galaxias, un poco. Introduciré un poquito el efecto Soñá-Zeldovich, porque aquí hay una audiencia pues muy heterogénea. Describiré mi catálogo de galaxias, hablaré un poco de los datos de CMB que hemos utilizado del fondo cósmico de microondas, discutiré los resultados, las implicaciones cosmológicas, y volveré otra vez a hablar de las conclusiones. Entonces, como introducción, lo que tengo aquí es un mapa del fondo cósmico de microondas, es decir, lo que se llama el Internal Linear Combination Map,
que es obteniendo todos los mapas de COBE, es decir, perdón, de WMAP, de un satélite, en 3 bandas donde se ha eliminado la contribución de la galaxia. Y en este mancha roja ponemos la dirección en la que se mueve en la que hemos detectado que se mueve todo ese volumen de esfera de 300 megaparsecs. Notáis aquí una serie de puntos blancos. Todos estos puntos blancos representan la posición de los cúmulos que tenemos distribuidos por el cielo. Faltan cúmulos en el plano de la galaxia porque obviamente están enmascarados, ¿de acuerdo? Es decir, no utilizamos la región del centro de la galaxia. Y queríamos simplemente traigo a esta colación pues el dipolo del fondo cósmico de microondas que se mide a partir del dipolo de la señal de CMB, la señal del fondo cósmico de microondas, de nuestro grupo local. Una vez que hemos extraído el movimiento del grupo local y la caída hacia Virgo, entonces tenemos esta es la dirección y su amplitud son unos 600 kilómetros por segundo. El que nosotros medimos, optimado a partir de cúmulos de galaxias, en las mismas coordenadas, en coordenadas galácticas, es longitud y latitud galáctica, pues 283 es en esta región de aquí. Y esta es la barra de error a un sigma. Entonces, lo que es sorprendente es el alineamiento de estos dos dipolos. ¿De acuerdo? Porque esto está en una escala de 300 megaparsecs. Y esto es una escala local de 30 megaparsecs. Es decir, bueno, porque es sorprendente, voy a ir desarrollándolo poco a poco, a ver si consigo convenceros. Ninguna. No. Los cúmulos están distribuidos aleatoriamente. Sí que hay una pequeña correlación porque los cúmulos sí que producen un pequeño efecto, pero las fluctuaciones típicas, hay píxel a píxel, son de orden de 100 microkelvin y estamos hablando de correlaciones de 10-20 microkelvin. Si fueses capaz de resolver eso, sería muy, muy notable. ¿De acuerdo? Es decir, no hay ninguna correlación que nosotros hayamos detectado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la amplitud. Vaya, hombre, no se ve bien, aquí se ve un poco mejor. Es decir, esta es la señal que nosotros estamos midiendo. Aquí ponemos el volumen de la región que nosotros estamos considerando y la amplitud del modelo de la medida. Esta incertidumbre que pongo aquí esencialmente es nuestra incertidumbre en la escala del movimiento. ¿De acuerdo? Y hemos puesto, pues aquí está 300 megaparsecs, 250, 200, están en megaparsecs cuando normalmente lo que tenemos son redshifts. Pero vamos, hacemos una traducción directa de redshift a megaparsec. ¿Perdonad? Bien, entonces, ¿cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es detectar, es decir, cuáles son todas las estructuras que en el universo local contribuyen a nuestro movimiento con respecto a la distribución promedio de materia. Es decir, nosotros, como tales, no somos observadores comóviles. La Tierra da vueltas alrededor del Sol, el Sol gira alrededor de la galaxia cae hacia Andrómeda y el grupo local se mueve hacia Virgo. Cuando uno sustrae todas las componentes, le queda una velocidad residual de 600 km por segundo en la dirección que indiqué antes. Entonces, desplazamientos, es muy fácil medir la velocidad global de una galaxia con respecto a nosotros, pero ese movimiento que se puede obtener a partir del redshift de una línea espectral, pues tiene tres componentes. Una, la expansión general del universo, el movimiento de la galaxia y nuestro propio movimiento. Y las velocidades peculiares desde siempre han sido muy interesantes porque nos permite medir la distribución global de materia. ¿De acuerdo? Pero la diferencia de las velocidades con respecto a la distribución... La diferencia entre las velocidades y la distribución de materia es que si uno mide densidades, la escala de coherencia del campo de densidades es mucho más pequeña que la escala de coherencia de los movimientos. Es decir, al movimiento de una galaxia contribuyen no solamente las pequeñas irregularidades como que estemos cerca de una galaxia gigante o dentro de un cúmulo, sino también contribuyen escalas de mucha mayor longitud de onda, hasta 100 megaparsecs. En particular, por tanto, la medida de velocidades peculiares fue siempre una técnica utilizada para estudiar la distribución de materia a muy gran escala. Como además dependen directamente del campo gravitatorio, miden la distribución global de materia, no como los campos de densidades que se obtienen a partir de galaxias, que miden la distribución de materia bariónica luminosa. Y entonces siempre hay un factor de sesgo y siempre es complicado. El problema fundamental es que medir velocidades
es muy difícil, porque uno tiene que sustraer la componente de expansión de Hubble. Y la componente de expansión de Hubble, para sustraerla, uno tiene que medir distancias. Y para medir distancias no hay manera de medirla más que estimando. Bueno, voy al revés. Bueno, entonces, medir galaxias la velocidad de galaxias individuales es muy difícil, por cualquier método. Pero en particular, entonces se pensó en utilizar pues, estimadores, coger un catálogo de galaxias y estudiar el movimiento de su centro de masas, lo que se llama el dipolo de una determinada región. Eso enseguida se vio, que voy mal, enseguida se vio que eso es lo que se llama velocidad, el dipolo de un determinado volumen, de una escala R, es lo que se llama bulk flow o movimiento dipolar, es el movimiento del centro de masas de esa región. Y depende, pues, esencialmente del espectro de potencias convolucionado con una función ventana que nos dice cuál es la geometría de la región que se está desplazando. Y depende necesariamente, esto es de la distribución total de materia, porque lo que mide es la velocidad con que crecen las perturbaciones en un modelo cosmológico concreto. Bien, vamos al estado de la situación en el año 95. No sé si se consigue ver estas imágenes, son sacadas de los artículos originales, y vemos que esencialmente esto es la velocidad, las componentes de la velocidad en la dirección del eje de la galaxia, componente X, componente Y en el eje perpendicular en el plano de la galaxia y componente Z en el eje perpendicular al plano de la galaxia. Y vemos que, exceptuando esta medida de aquí, los distintos métodos y las distintas observaciones, generalmente cada uno de estos puntos es un conjunto de una muestra de galaxias en unas regiones distintas. No había, a la fecha del año 95, ningún survey, ningún catálogo de galaxias que contuviese el cielo de manera completa, que cubriese el cielo de manera completa. Y la desviación principal es lo que se llamaba el movimiento de Lowry y Boltzmann, que daba una señal pues del orden de 600, 700 km por segundo. Tenemos componente X, tenemos componente Z, en escala de 150 megaparsecs. Digamos, un volumen a escala de 150 megaparsecs se estaba moviendo a una velocidad de 700 km por segundo en una dirección completamente diferente de la dirección en la que nos movemos. El universo local se mueve con respecto al fondo cósmico de microondas. Bien. Entonces, las dificultades de todos estos estudios para determinar el movimiento, es decir, el movimiento de un volumen suficientemente grande del universo, provenían de los indicadores de distancia, es decir, un pequeño error de 100 megaparsecs a 100 kilómetros, un error en el estimado de distancia de 10%, que es muy conservador, a 100 megaparsecs, pues nos hace que tengamos un error de 1000 kilómetros por segundo. Esencialmente invalida todas nuestras medidas. Es decir, uno espera fluctuaciones típicas entre 300 y 600 kilómetros por segundo. 1000 kilómetros por segundo de vaga de error automáticamente te indica que no mides nada. Después, el muestreo era estaba un poco muestreado, es decir, o sea, no teníamos un volumen muy grande. Y entonces la geometría de distintas regiones era muy difícil, y comparar la velocidad que se obtenía de un volumen de 60 megaparsecs que cubriese un quinto, un décimo del cielo, sacar conclusiones generales sobre el volumen de una esfera global de 60 megaparsecs, pues era muy difícil. Y luego pues siempre había discrepancias entre los calibradores, pues el plano fundamental de galaxias elípticas, estimador de distancia Tully-Fisher, que hacían que si uno comparaba regiones distintas, velocidades distintas obtenidas con objetos distintos en regiones diferentes, aunque no hubiese movimiento peculiar, el hecho de que los calibradores no estuviesen, el punto cero de los calibradores fuese ligeramente distinto, daba un movimiento global, podía inducir un movimiento global. Y se necesitaban pues mejores estimadores. La idea, y esto es bien conocido, es que cúmulos de galaxias se pueden, es decir, produce un efecto, una distorsión sobre el fondo cósmico de microondas que es proporcional a la velocidad con que estos cúmulos se desplazan con respecto a la distribución de materia. Entonces, los cúmulos de galaxias nos permiten medir de manera directa la velocidad peculiar que tienen con respecto a la distribución global de materia, es decir, nos dicen si se mueven. Y no hace falta para nada hacer una sustracción de la expansión de Hubble, es decir, la velocidad que nosotros medimos directamente del cúmulo es su velocidad en el sistema, en su propio sistema de referencia, es decir, en el cual el fondo cósmico de microondas fuese isótopo. Bien, entonces, ¿cuál es el efecto? Este efecto se conoce como señal Zeldovich y es conocido en los años 70. ¿Y cuál es la idea?
La idea es la siguiente, es decir, si yo tengo una nube de gas, de electrones libres, muy energéticos, los de la radiación de fondo, los fotones de la radiación de fondo son dispersados, sufren dispersión Compton inversa y ganan energía o pierden energía dependiendo de la región del espectro y sufren una distorsión. Entonces, esta distorsión tiene dos componentes. Una, simplemente debido al movimiento térmico de los electrones dentro del pozo potencial del gas, temperaturas típicas del 2, 3 hasta 10, 15 kiloelectronvoltios, estamos hablando de cientos de miles de billones de grados, y frente a este movimiento térmico también tenemos el movimiento global del cúmulo como un todo, es decir, el movimiento del centro de masas del cúmulo. Eso también da, es decir, los electrones tienen una energía cinética, se mueven, tienen energía cinética con respecto a la distribución de fotones y por tanto también se produciría efecto Compton inverso. La diferencia, uno se llama térmico, es decir, y el otro se llama cinemático. Son esencialmente una medida, el primero es una medida de la presión electrónica a lo largo de la línea de visión, a lo largo del cúmulo, y el otro es una medida de la densidad electrónica a lo largo del cúmulo. En la mayor parte de los cúmulos, en la parte central de los cúmulos se pueden considerar isotermos. Entonces, esta integral de aquí se puede sacar fuera, esta temperatura de aquí se puede sacar fuera, y la integral, bueno, la masa del electrón, el C cuadrado sale, y las integrales son proporcionales. La diferencia principal es que el efecto térmico tiene una dependencia en frecuencia distinta de un cuerpo negro. Por tanto, el efecto Sunyaev-Zeldovich en la región de Rayleigh-Jeans aparece como un decremento de temperatura, mientras que en la región de Wien aparece como incremento de temperatura. Los foregrounds astronómicos, todos los foregrounds astronómicos conocidos, siempre añaden señal, añaden potencia, añaden temperatura a un mapa. El Sunyaev-Zeldovich en la región de Rayleigh-Jeans es el único efecto conocido que produce una disminución de temperatura. Por lo tanto, es muy fácil de identificar. ¿De acuerdo? Y como es muy fácil de identificar, pues ha servido todavía, es decir, ha servido o sirve o está sirviendo para búsqueda de cúmulos. Creo que hay unos 4 o 5 cúmulos en un server completamente dedicado, que es en South Pole, que ha detectado 4 o 5 cúmulos con efecto Sunyaev-Zeldovich. Hasta ahora, la mayor fracción de los 1000, 2000 cúmulos que conocemos, o bien se han identificado en el óptico, o bien se han identificado en rayos X. Bien, pero lo importante es lo siguiente. La escala temperatura partido por masa de la masa del, esto es la masa del electrón, esto es del orden de varias unidades, es decir, entre 1 y 10 kiloelectronvoltios, y esto es del orden de 500 kiloelectronvoltios, 0,5 megaelectronvoltios. Por lo tanto, esto es un factor 1 partido por 50, mientras que esta escala de aquí, pues si las velocidades típicas son de 300 km por segundo, esto es un factor 1000. Entonces, el efecto térmico es mucho más importante que el efecto cinemático. Entonces, mientras sí que se puede medir, y se han medido el efecto térmico de cúmulos de galaxias, es decir, se han identificado, se ha ido a buscar en el rayos X, se han ido a buscar su emisión TSZ y se han identificado perfectamente. Aquí tenemos una colección de 6 cúmulos. Sin embargo, para ningún cúmulo se ha medido todavía su velocidad, su efecto cinemático. ¿De acuerdo? Ningún cúmulo se ha medido su efecto cinemático. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de 6 cúmulos que están a distinto redshift, tienen la misma masa, por tanto son esencialmente el mismo cúmulo, y vemos que la señal TSZ es la misma. Es decir, que debido a que es una distorsión del espectro, el efecto Sunyaev-Zeldovich es independiente del redshift, se puede detectar a muy alto redshift, por tanto lo hace una herramienta muy útil para medir y buscar objetos de cúmulos de galaxias a muy alto redshift. Por eso hay mucho esfuerzo dedicado, porque cosmológicamente pueden ser unas pruebas de la geometría del universo muy importantes. Dime, es decir, hasta la época en que se forman. Se pueden buscar, es decir, desde el momento en que los formas, pues esencialmente hasta z igual a 1. Hay cúmulos ya, es decir, pero que se han encontrado en rayos X fundamentalmente cercano a 1, a ver si z igual a 1. ¿De acuerdo? Hay muy pocos, o sea, todavía está empezando el esfuerzo de buscar sistemáticamente hacer muestreos ciegos de regiones del cielo para buscar sistemáticamente y aislando cúmulos. Fundamentalmente lo que uno necesita es tener muchas frecuencias. Y el brillo del fondo cósmico de microondas, como vemos, es muy, es decir, la parte negativa. Sí, esto es el efecto sobre el brillo del fondo cósmico de microondas. Es muy importante en la región de Rayleigh-Jeans, es bastante importante en la región de Wien, pero aquí hay muchos problemas de contaminación de foregrounds, y entonces donde es más fácil de estudiar es en esta región de aquí, que son más fáciles de distinguir, se distinguen de otros foregrounds. Y pues aquí tenemos, por ejemplo, el efecto del fondo cósmico de microondas de A200, un Abel, un cúmulo de Abel, y vemos, por ejemplo, esto sería la señal TSZ, y esto sería, esto que tenemos aquí, la señal KSZ. En cambio, por ejemplo, esto sería el
cuerpo negro, ¿de acuerdo? Esto es una distorsión espectral producida por efectos de Dobis exageradamente grande. Tenemos el efecto de cuerpo negro y aquí veríamos la distorsión. Bueno, ya, vamos un poquito. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Es decir, que si uno mide, la fluctuación de temperatura del fondo cósmico de microondas a través de un cúmulo de galaxias, pues se encuentra con dos componentes extra que no aparecen si en la dirección en la que estamos observando no hay un cúmulo. Y son el efecto térmico y el efecto cinemático. Entonces podemos estudiar los típicos órdenes de magnitud. Estos están adaptados a WMAP. Entonces, esta es la fluctuación de temperatura del fondo cósmico de microondas en WMAP, y esto para un cúmulo masivo tipo coma, pues uno esperaría una fluctuación de temperatura del orden de menos 300 microkelvin en la región de Rayleigh-Jeans. La señal KSZ sería pues 30 veces más pequeña para velocidades características. Pero claro, cuando esto además se convoluciona con la ventana de MAP, pues estos efectos se diluyen un factor 10. O sea que realmente estamos hablando de detectar un microkelvin en un mapa en los cuales va a haber pues fluctuaciones características de 120 microkelvin. ¿De acuerdo? O sea que es un problema realmente difícil y por eso no fue nunca intentado. Entonces, claramente no vamos a poder medir la señal de un único cúmulo, como pasa cuando uno intenta medir velocidades peculiares de galaxias. Pero sí que vamos a intentar ver si podemos medir momentos de esa distribución de velocidades. Entonces, volvemos a hacer otra vez lo mismo. Supongamos que yo tengo un conjunto de cúmulos, todos distribuidos en el cielo y en distintas direcciones, y si yo tengo una velocidad global del centro de masas de esa distribución en esta dirección, el ángulo coseno de teta, es decir, aparecería aquí. ¿De acuerdo? Es decir, esto sería el efecto Señal-Zeldovich, sería simplemente el producto de la velocidad de movimiento, que sería esta, con la dirección de observación del cúmulo. Ese ángulo es el que forma el cúmulo con la dirección de observación. Lo vamos a llamar el apex, el movimiento del cúmulo, el ángulo que forma el cúmulo con la velocidad de movimiento. Entonces tendríamos la señal intrínseca de CMB, la señal térmica, la señal cinemática y el ruido en cada píxel. Entonces, en esta función, pues esencialmente acababa de aparecer en la posición de cúmulos una componente dipolar. ¿De acuerdo? Es decir, el movimiento del centro de masas de un determinado volumen de cúmulos proporciona una señal dipolar en las fluctuaciones de temperatura en las posiciones de cúmulos. Y eso es lo que vamos a intentar medir. Entonces, si nosotros estimamos en un mapa de fondo cósmico de microondas, estimamos el dipolo solamente en posición de cúmulos, nos vamos a encontrar con esta señal. Típicamente el dipolo tendrá una amplitud de 1 microkelvin por la velocidad dividido por 300 km por segundo, cuando la barra de error es, para un catálogo de 1000 cúmulos, tendríamos la señal CMB contribuye con una barra de error de 3 microkelvin, el ruido contribuye con una señal bastante más pequeña y la señal TSZ también contribuye con una pequeña señal. Entonces, esencialmente, lo que vemos es que mientras que para un cúmulo de galaxias, para determinar velocidades peculiares a partir del óptico, necesitamos sustraer el movimiento, la expansión de Hubble, y por tanto necesitamos tener una buena estimación de la distancia. Aquí lo que necesitamos es sustraer o eliminar la señal intrínseca de CMB. Es decir, que yo voy a utilizar datos de CMB justamente para no estudiar la radiación de fondo primordial, sino un efecto secundario. Entonces, nuestro problema principal es intentar ver cómo medir la señal KZ y cómo eliminar de manera eficiente la señal CMB. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, primero nos permite presentaros pues nuestro catálogo de cúmulos. Aunque tenemos cúmulos en esta región de aquí, solamente vamos a utilizar los cúmulos que están aquí señalados, son los que se utilizan en el estudio, son los que eliminamos, es decir, siempre tenemos que eliminar la parte de la galaxia para evitar ninguna contaminación. Entonces, tenemos distintos cúmulos, esencialmente los tenemos hasta Redshift 0,3. ¿De acuerdo? Aquí hay esencialmente, creo que unos 670, 660, los números se me van. Inicialmente teníamos un catálogo de 750, de los cuales 80 o 90 están en el plano de la galaxia, lo cual, como es la zona de Zone of Avoidance, pues tampoco no tiene mucho interés. Bien, esto es nuestro catálogo. ¿Qué tenemos de este catálogo? Para este catálogo tenemos y solamente utilizamos, para la medida, solamente utilizamos las posiciones angulares de los cúmulos y su redshift. Todos los redshifts de estos cúmulos están obtenidos espectroscópicamente. ¿De acuerdo? Y esos son los únicos datos que utilizamos. En algún momento tendremos que hacer algún análisis y
en ese análisis que va a ser, es decir, cómo traducir la señal, el dipolo en temperatura, pasarlo a velocidades en kilómetros por segundo, ese va a ser el único momento en el que vamos a tener que utilizar datos de rayos X de cúmulos. Pero hasta ese momento solamente vamos a medir posiciones y redshift. Solamente vamos a utilizar eso. Todos estos cúmulos han sido obtenidos de la broadband, de la banda ancha de ORSAT, esta de aquí, de ORSAT All Sky Survey, y es decir, nuestro catálogo está homogéneamente, es decir, se ha muestreado de forma homogénea, o sea que todos los cúmulos han sido reanalizados en el raw data de ORSAT y se han ajustado pues un modelo beta, y para decir, hemos obtenido electrones de densidad de electrónica en el centro, el radio core del cúmulo. Hemos fijado beta de este modelo, parámetro 2 tercios, que es el modelo más estándar, porque los datos para la mayor parte de los cúmulos a alto redshift, que son muy débiles, tienen muy pocas cuentas, no se podían resolver el parámetro beta. Tenemos también una medida del tamaño del cúmulo en rayos X, es decir, está definido como la región en la cual contiene el 99% de la señal. Y en total tenemos unos 660 cúmulos. Este es el conjunto de cúmulos más amplio, homogéneamente, cuyas propiedades están homogéneamente calculadas. ¿De acuerdo? Ahora estamos ya a cerca de 1200 cúmulos, 1100, algunos se caerán. Y bien, es el primer paso que nos llevó varios años. A mí no me llevó ninguno, pero a nuestros colaboradores que se dedicaban a rayos X sí que le llevó tiempo. El segundo, necesitamos datos del fondo cósmico de microondas de todo el cielo para muestrear, es decir, para obtener esta señal. Los datos que utilizamos son, los datos que voy a presentar aquí son los datos de tercer año de WMAP, que fue cuando ya realmente teníamos una buena señal de oído. Esta región es la región de la galaxia y esta región está siempre enmascarada. Estas son las tres frecuencias que utilizamos, que trabajamos a 41, 61 y 94 GHz. Primer paso, identificar si en las posiciones de cúmulos tenemos señal TSZ. Y eso fue lo primero que hicimos. Esto es una letra que publicamos a principios del año 2008, el año pasado, donde medíamos por primera vez con un grado del 15 sigma la señal TSZ. ¿De acuerdo? Del cúmulo. Entonces, en torno a cada cúmulo poníamos un disco de radio, su tamaño en rayos X. Y cuando calculábamos cuál era la contribución TSZ en esa región, en las tres frecuencias que estábamos utilizando, nos encontrábamos con que había siempre una señal muy sistemática en torno a menos 30 microkelvin. Fijaros que estamos hablando de una señal de menos 300 microkelvin, pero convolucionado con un haz que tiene un tamaño angular pues entre medio grado y 12 minutos de arco, o sea que realmente estamos diluyendo mucho la señal. Y conforme, es decir, o sea, aquí tenemos pues hemos cogido todos los cúmulos que estaban en una esfera de 120 megaparsecs, de 160, 200 megaparsecs, es decir, todos aquellos que tenían, es decir, todos los cúmulos que tenían un redshift menor que 0,04, no me acuerdo si 0,04, 0,8, 0,16, 0,20 y todos los cúmulos, ¿de acuerdo? Son distintos redshift. Y también hicimos un jueguecito que era, fuimos haciendo regiones cada vez más extensas y, es decir, comparado con la extensión en rayos X. Es bien conocido que los cúmulos, en el efecto Zeldovich, los cúmulos son mucho más extensos que en rayos X. ¿Por qué? Porque la emisión en rayos X es proporcional a la densidad electrónica al cuadrado. Por lo tanto, solamente las regiones muy densas contribuyen a la emisión de rayos X de manera significativa. Mientras que la señal TSZ simplemente proporciona al número de electrones, es decir, la densidad columna. Por lo tanto, regiones muy extensas, pero de poca densidad, pueden contribuir de manera eficiente. Y entonces veíamos que si cogíamos la emisión a rayos X y la extendíamos al doble, al triple y al cuádruple, es decir, hasta 6 veces, pues siempre teníamos una señal residual. O sea, fijaos que estamos por encima del cero, es decir, que teníamos una contribución hasta 4 y 6 veces el tamaño del cúmulo. Que no es que el cúmulo esté extendido, es simplemente un efecto de la dilución por el haz. ¿De acuerdo? Entonces sí que teníamos señal hasta regiones muy extensas. Pero además obtuvimos, este cuadro de aquí es bastante importante porque cuando uno ajusta la emisión de rayos X, uno tiene un modelo de la distribución de gas y uno puede estimar la amplitud de Zeldovich para esa distribución de gas. Esta es el modelo predicho a partir del mejor ajuste de rayos X, y esto es lo que nosotros habíamos medido en la emisión de WMAP.
claramente hay una discrepancia. Es decir, nosotros encontramos que el modelo beta que se utiliza para ajustar los perfiles de densidad de cúmulos en rayos X, fuera de la región de rayos X no ajusta. Y ya en las regiones más extensas, pues la caída es mucho más pronunciada. Demostramos que las líneas sólidas que tienen aquí correspondía a lo que se llama un modelo Navarro-Frank-White, que es el perfil típico que se obtiene cuando se ajustan perfiles de materia oscura en simulaciones numéricas. Entonces, esta es la primera vez que se tiene, es decir, el perfil de Navarro-Frank-White se había intentado ajustar a galaxias y nunca ajustaba del todo bien. Cuando uno ya se va a regiones mucho más extensas, fuimos el primer grupo que demostró esta señal, es decir, o sea, que Navarro-Frank-White ajustaba muy bien las partes externas de cúmulos de galaxias. Este resultado es importante, por lo que voy a decir, porque automáticamente para este modelo podemos ver que la temperatura de un cúmulo cae en las regiones más extensas. Dado que el efecto es cinemático y térmico, el térmico depende de la temperatura, el térmico es mucho más importante en la región central porque la temperatura es más alta, pero conforme la temperatura va cayendo, la señal cinemática gana en importancia. Y es debido a este efecto, a que fuimos capaces de probar esto, que fuimos capaces de aislar la señal cinemática. Si la temperatura se hubiese mantenido constante, no tendríamos capacidad para distinguir la señal cinemática de la térmica. Y la térmica, siendo mucho mayor en amplitud, no hubiésemos podido resolverla. Entonces, segundo paso. Dime. Efectivamente, sí, o sea, es decir, no desaparece. En promedio es cero, ¿de acuerdo? Porque tú tienes las regiones positivas y las regiones negativas. Cuando de 100 microkelvin al cuadrado y esa señal se va a conseguir. Es decir, esta es la barra de error en esa. Esta es la barra de error obtenida, es decir, de el mismo mapa de CMB, situándonos fuera de las posiciones donde están los cúmulos conocidos, muestreando, calculando la misma contribución que aquí y viendo que obtienes cero, esencialmente. O sea, fuera de cúmulos yo mido cero, más menos 5 microkelvin. Eso es la barra de error que yo tengo ahí. No, es decir, o sea, la señal es decir, en donde tienes cúmulos tienes decremento debido a la dispersión por gas. Ah, no, claro, pero es que, claro, efectivamente, es decir, o sea, pero ahí ya tienes confusión, es decir, ahí ya la señal, es decir, la contribución disminuye mucho, ¿de acuerdo? Porque son los cúmulos, angularmente se tiende un poco y entonces ya lo diluyes muchísimo. Y aparte, nunca, es decir, perdón un momento, es decir, o sea, fuera de ahí, es decir, vamos a ver. Es decir, tu pregunta es muy pertinente. Nosotros hacemos la simulación, es decir, para encontrar las barras de error las hacemos de dos maneras distintas. Hacemos simulaciones de CMB puro a partir del espectro de potencias y calculamos, ponemos el catálogo de cúmulos que señalaba antes, los ponemos en esa simulación, rotamos, generamos varios mapas y calculamos la barra de error. Eso demuestra simplemente cuál sería la fluctuación típica, el alineamiento aleatorio por si mi conjunto de cúmulos está sentado sobre manchas frías en promedio mayor. Típicamente la fluctuación son 5 microkelvin. Lo mismo lo hicimos saliéndonos fuera de cúmulos y eliminando aquellas regiones en las cuales están ocupadas por cúmulos. Los cúmulos ocupan menos del 0,05, o sea, perdón, del orden del 1, por debajo del 1%. O sea, los cúmulos con la máxima extensión que hemos considerado, poniendo medio grado a cada cúmulo, esencialmente es menos del 1% del cielo total. O sea, tenemos una región muy amplia en la cual conseguir píxeles, y ahí en promedio no vas a tener señal, porque el mapa en sí mismo tiene media cero, ¿de acuerdo? O sea que si empiezas a coger, aunque tuvieses puntos no resueltos, también caes en regiones en que no tengas cúmulos, en promedio eso te va a dar cero. Entonces eso es la señal. Solamente cuando te sitúas todos los píxeles que estás midiendo, se sitúan sobre cúmulos, es donde tienes esta señal, ¿de acuerdo? Y las barras de error obtenidas de los métodos distintos coincidían al 10%. Bien. Sí, pero yo no me conozco cuál es el fondo cósmico de microondas. Es decir, yo no sé cuáles, qué señores, ¿qué? No, cancelo todo, pero es que decir, pero sustraerlo fuera. Es decir, ese es el problema fundamental. De ahí viene el problema fundamental. El problema fundamental es que la contribución intrínseca del CMB para KSZ
es la fuente de error dominante. Entonces hay que eliminarlo. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos un mapa, es decir, no se ve del todo bien, porque estas cosas, en fin, la resolución de la pantalla. Este es un mapa, en particular el V1, de las de las differential assemblies, es decir, las distintas bandas tienen distintas mapas de diferencia, o sea, tienen algunos mapas independientes que luego se combinan a la misma frecuencia para tener el mapa a esa banda. Entonces aquí nosotros trabajamos con todos los mapas independientes, con todas las señales independientes que ellos tienen, que los grupos de map proporcionan. Aquí tenemos el mapa con los que trabajamos. Esto es, en fin, el mapa de CMB, aquí está la galaxia enmascarada, ¿de acuerdo? Hemos utilizado la máscara más conservativa y utilizamos un filtro tipo Wiener diseñado para eliminar el CMB. Nosotros cogemos el mejor modelo, cogemos esta señal de aquí, calculamos el espectro de potencias, lo que hemos llamado DL, y le restamos el mejor modelo teórico convolucionado con el mapa de WMAP, con el BIM de WMAP, para cada frecuencia distinta. Y el resultado que nos queda es este. Este mapa, no sé si conseguís ver aquí una especie de disco y aquí otra especie de disco. Este mapa está esencialmente dominado por ruido. Tiene se puede ver alguna estructura a gran escala, porque el fondo cósmico y cuenta la señal cosmológica no la eliminamos completamente, pero sí que el ruido aumenta muchísimo, de tal forma que un hecho muy conocido es que WMAP muestrea preferentemente perpendicular al plano de la galaxia, hace discos, círculos perpendiculares al plano de la galaxia, al plano de la eclíptica, y estos discos son las regiones en las que hay la máxima observación, es decir, el máximo número de observaciones, por lo tanto el ruido es menor. Y cuando uno lo mira en la pantalla del ordenador, notas, sobre todo en los datos de quinto año, notas muy bien las regiones que han sido mejor observadas. Es decir, que este mapa esencialmente es ruido. Y vamos a demostrarlo con su espectro de potencias. Dios, es que no consigo que las figuras se vean bien. Fijaros, esto que va aquí, con esta línea quebrada, que va aquí sorteando, este es el modelo, sí, los datos del mapa anterior. Y esto es la señal, el ruido. Esto es el ruido. ¿De acuerdo? Aquí empieza a estar dominado por el ruido. Este es el modelo teórico, esta línea sólida, suave, es el modelo teórico convolucionado con la función ventana del mapa. Y el residuo que nos queda, fijaros que aquí estamos en potencia 1000 microkelvin, esto es potencia microkelvin al cuadrado, estamos en 1000 microkelvin al cuadrado y acabamos con 10 microkelvin al cuadrado. O sea que esencialmente eliminamos un factor 100 del fondo cósmico de microondas, la señal intrínseca. Y lo que nos queda es ruido. ¿De acuerdo? Lo que nos queda es ruido. Es decir, hemos eliminado de manera muy eficiente la señal intrínseca. Eso es lo que nos va a permitir hacer la medida. Pero el ruido no lo podemos eliminar, eso está claro. El ruido hay que eliminarlo sumando más y más señal. Bien, entonces, vamos ya con nuestras medidas. Entonces, en el mapa anterior, en este mapa de aquí, vamos a coger y vamos a poner nuestros cúmulos de galaxias y vamos a calcular el dipolo solamente en esas posiciones de cúmulos, porque es donde tenemos una contribución. Fijaros que en este mapa en global, tanto este mapa de aquí como este mapa de aquí no tienen ni monopolo, ni dipolo, ni cuadrupolo. Hemos eliminado los multipolos más bajos por si acaso había un efecto de aliasing de la máscara. Es decir, el hecho de que tengamos una región del cielo enmascarada hace que cuando yo hago la transformada de Fourier de esta región, aunque tenga dipolo cero, proyecta parte de la señal hacia el cuadrupolo, aparece, es decir, parte de la señal del cuadrupolo para aparecer como señal bipolar en este mapa de aquí. Entonces, eliminábamos todo eso para evitar efectos de aliasing muy típicos en transformadas de Fourier. Entonces, vamos ya con la señal. Aquí tenemos lo que sería, es decir, los puntos corresponden a la señal medida considerando que los cúmulos tienen 6 veces el tamaño de la medido en rayos X, es decir, son 6 veces más extensos. Pero, por no saturar la imagen, tenemos aquí puestas las señales, es decir, la señal que se mediría, ¿de acuerdo? Esta es la señal monopolar, que corresponde, L igual a 0, que corresponde a la señal PSZ, que se mide. Y estas son las 3 componentes dipolares, la componente X, la componente Y y la componente Z. Las barras de error, solamente hemos puesto barras de error. La señal, los puntos, que son las medidas, solamente los ponemos para 6 veces el tamaño. Pero las barras de error son todas ellas para una vez, para el tamaño del cúmulo, para distintos tamaños. Una vez el tamaño de rayos X, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces. Entonces, fijaos que cuando el cúmulo tiene un tamaño muy pequeño, estamos centrados en la parte más interna,
la densidad electrónica, la señal en rayos X es muy intensa, la densidad electrónica ahí es muy alta, y claramente tenemos una señal KSZ muy amplia. ¿De acuerdo? La diferencia entre el delta T de menos 30 microkelvin y esto, pues simplemente unidades. ¿De acuerdo? Es decir, pasa esto a monopolo. Hay uno partido por de 4pi o algo así. Pero fijarse que conforme vamos aumentando, la señal TSZ se va diluyendo y en el mapa filtrado esencialmente se va a cero. El mapa filtrado, la señal TSZ se va a cero. En cambio, fijémonos en las componentes dipolares. La componente X, pues las barras de error son prácticamente, es decir, estamos en torno a 2 microkelvin aquí, las medidas con 6X pues están en torno a medio microkelvin y la barra de error prácticamente siempre compra el cero. Lo mismo con Z. Fijaos que las barras de error son enormes si solamente considerase la parte más interna, que es visible en rayos X, y ahí no mediríamos nada. Solamente cuando empezamos a considerar regiones mucho más amplias, empezamos a ver, por ejemplo, la componente Y se despega del eje X, la componente Y se despega y nos da una señal de aproximadamente menos 3 microkelvin para las regiones que están más allá de 120 megapars. Es decir, cuando ya, ¿por qué? Porque ahí empezamos a tener un número alto de cúmulos y somos capaces de vencer el ruido. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Esta gráfica nos dice algo muy importante, y es que aunque la señal TSZ sea mucho más alta en general que la señal KSZ, nosotros lo que estamos midiendo es KSZ. ¿Por qué? Yo tengo una distribución de cúmulos que no ocupa todo el cielo, le falta un trozo y no está homogéneamente distribuida. Todo el mundo sabe que si yo muestreo una señal monopolar es decir, o un cuadrupolo o un dipolo, pero muestreo partes muy concretas, es decir, del cielo, puedo generar todos los multipolos posibles, ¿de acuerdo? Es decir, un sampling irregular de una región del cielo podría generar dipolos. A partir del monopolo, los cúmulos podrían generar un dipolo aparente simplemente porque los cúmulos están irregularmente distribuidos. Si yo tengo cúmulos más calientes en el hemisferio norte y cúmulos más fríos en el hemisferio sur, eso es un dipolo TSZ. Ahora bien, ese dipolo siempre está acotado por el valor del monopolo. Yo no puedo generar un dipolo distribuido anárquicamente los cúmulos que sean mayores que el valor de su monopolo. Es un teoremita, por tanto, como el monopolo aquí va a cero, esa señal me indica que la contribución del TSZ, el dipolo TSZ, a la medida que yo tengo es nula. ¿De acuerdo? Por tanto, no es un dipolo asociado a una distribución irregular de cúmulos. Nuestro catálogo de cúmulos es bastante homogéneo. Siguiente. Vamos a ver ahora, para que se vea la dificultad conceptual, hemos puesto la señal de CMB que hemos medido en el mapa filtrado en la posición de los 660 cúmulos de máximo del catálogo. Y vemos que fluctúa un montón, fluctúa muchísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi señal es un microkelvin y yo estoy midiendo 50, pues claramente tengo unas barras de error grandes. Para cúmulos individuales yo no puedo medir con WMAP, ni tampoco lo pretendía, los mapas. Pero si nos fijamos, esto es el apex, es decir, o sea, esto es 1, sería la dirección en la que nos estamos moviendo, y esto es el coseno de teta, ¿de acuerdo? Con respecto a la dirección de movimiento, es decir, la posición, el teta es el ángulo entre la dirección de movimiento y la posición del cúmulo, y el coseno de teta es este eje de aquí. Entonces, si yo tuviese un dipolo, pues esta curva muestra exactamente que esto cae. Y esto es compatible, es decir, que esto cae. Esto está hecho, es la componente I, bueno, perdón, no es la componente I, es el dipolo medido a partir de la posición de movimiento, de la dirección medida, en 3 bandas distintas, Q, V y W. Y vemos que, aunque la dispersión son distintas, es decir, aquí, por ejemplo, hay puntos que aquí no hay, es decir, o sea que mapa a mapa hay diferencias concretas entre cúmulos individuales, en promedio los 3 muestran esto tiene una pendiente, no es plano, como sería si no hubiésemos medido ninguna componente dipolar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya promediamos sobre 700 y pico, 660 cúmulos, sí que obtenemos una señal importante. Entonces, volvamos otra vez con nuestro resultado. Nuestro resultado, ahora estoy poniendo el módulo de la señal en microkelvin. Esto es nuestro resultado, eso es lo que hemos podido medir. Hasta ahora no hemos utilizado nada más que los redshift de los cúmulos y su posición. Pero claro, no vamos a publicar un paper poniendo microkelvin. Y hay que traducir estos microkelvin a velocidades, que es esta escala de aquí. ¿De acuerdo? Aquí sí que tenemos que hacer modelizado. Aquí sí que hay
una pequeña incertidumbre. Es decir, nosotros tenemos un cúmulo que produce un efecto de SZ que SZ. Cuando yo lo filtro, la amplitud del efecto disminuye. A ver si lo tengo aquí. Entonces, yo quiero medir una velocidad. La velocidad es la bastante, o sea, es los microkelvins que yo he medido dividido por la opacidad, por el espesor óptico del cúmulo al efecto TSZ. Este espesor óptico no es más que una integral del número de electrones a lo largo de la división, convolucionado con la función ventana del cúmulo. Pero si yo lo convoluciono además con un filtro, reduzco esta amplitud. Entonces, en nuestro mapa sin filtrar, a partir de la señal TSZ, nosotros obtuvimos que tau era de orden de 10 a menos 3. Eso significa que un microkelvin se corresponde a 100 kilómetros por segundo. Nosotros tenemos señales de en torno a 3 microkelvin. Eso significa 300 kilómetros por segundo. Entonces, como mínimo, es decir, en estas escalas de aquí, no se ve bien esta escala, ¿no? Es decir, estos son 500. Estaríamos aquí a 300 kilómetros por segundo, cuando lo que predice el modelo lambda CDM está mucho más bajo, está en torno a 100 kilómetros por segundo. Estaríamos un factor 3 por encima de lo que predice el modelo, suponiendo que el efecto de filtrado elimina el CMD, pero no afecta para nada al cúmulo. En realidad sí lo afecta bastante, lo afecta un factor 3 también, prácticamente la misma potencia, la potencia se pierde por igual en todos los puntos. Entonces, cuando eso ocurre y ponemos los valores que obtenemos en el filtrado, pues obtenemos un valor no de 300, sino de 900 kilómetros, con una barra de error bastante amplia. Esa barra de error no incluye el error que nosotros tenemos en el modelizado, pero aunque no incluya ese error, nosotros tenemos una cota inferior. Nosotros como mínimo hemos medido 300 kilómetros por segundo a escala de 300 megaparsecs, que es un factor 3 a 4 mayor que lo que dice el modelo. ¿De acuerdo? Es decir, no entra dentro del modelo. Es un factor, pero además, pues ya lo hemos puesto a un factor 10, 12. ¿De acuerdo? Aquí sí, para estimar ese efecto, para estimarlo, sí que tenemos que utilizar el modelizado el modelo beta. ¿De acuerdo? Teniendo a partir de cúmulos. Pero lo hicimos de la siguiente manera. En vez de modelizar todo el cúmulo, como el modelo beta no ajusta bien, en la parte más exterior nos quedamos solamente con la parte interior, suponiendo que el filtro, que no sabe dónde están los cúmulos, quita tanta potencia en el centro como en una esquina del cúmulo. Por tanto, ese factor que encontramos, un factor 2,8, que esencialmente es el mismo factor de potencia que se pierde en el mapa en global. Entonces estamos bastante seguros que lo que estamos haciendo no está sistemáticamente sesgado. Podría tener un factor 20%, pero entonces en vez de ser 900 km por segundo, pues podría ser 700 km por segundo. ¿De acuerdo? Pero no va, como mínimo, tiene que ser 300 km por segundo, que ya es problemático para la CDM. Cuando nosotros pusimos el artículo en la red, a los pocos días diversos grupos contestaron. Y aquí tenemos un artículo de Watkins, Feldman y Hudson, que son gente que se ha dedicado toda la vida al análisis de velocidades peculiares en galaxias y en catálogos, y llegaban a la siguiente conclusión. Es decir, o sea, combinando diversos catálogos, en particular el composite, que es el rojo, medían pues una señal compatible con cero. Fijaos que los ejes son distintos, ¿eh? Una señal compatible con cero en X, dirección X hacia el centro de la galaxia, una señal compatible con cero en Z, perpendicular al plano de la galaxia, y una señal compatible con 400 km por segundo en unas escalas de 50 megaparsecs en la misma dirección que nosotros. Una amplitud ligeramente menor, un factor 2 menor, en la misma dirección de una escala mucho menor. Y también decían que esa amplitud también la detectaban a escalas de 100 megaparsecs, pero que ahí la barra de error era muy grande, el ruido era muy ruidoso y no podían concluir nada. ¿De acuerdo? Fue la primera concordancia. La segunda concordancia es en el intervalo de Tully Collaborators, y esta persona se dedica sistemáticamente a tratar de identificar la contribución de diversas estructuras, supercúmulos locales, a la velocidad del fondo cósmico, hacia la velocidad del grupo local, lo que él llama la esfera de 30 megaparsecs, de Local Group 3K Sphere. Es decir, una esfera de 3.000 km por segundo. Pues, ¿qué estrellas contribuyen? Pues, bien, Virgo estaría dentro de esa esfera, es decir, tenemos el supercúmulo de Virgo, el supercúmulo de Virgo Centaurus, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que indican es que ellos son capaces de identificar de los 600 km por segundo, pues unos 400. Les quedan unos 200 km por segundo que no saben identificar y que pudieran provenir de la concentración de Shapley. Pero cómo contribuye a la concentración de Shapley es muy difícil de modelizar. Entonces, bueno, el flujo, es decir, la discrepancia, es decir,
esos 200 km por segundo que nos faltan por justificar pueden venir de Shapley, pero pudieran tampoco no venir. ¿De acuerdo? Ellos acaban en escalas de 100 megaparsecs, es lo máximo que se puede llegar. Están utilizando los datos de TUMAS, que es un cúmulo, es decir, cubre todo el cielo, pero aún así fuera de 100 megaparsecs no tiene mucha información. Por ejemplo, este salto lo atribuyen directamente a una falta de completitud del catálogo. Y estos dos puntos, pues esta discrepancia es aparente ahí, es decir, o sea, que ellos no saben cómo modelizar, pero sí que indican que como mínimo tienen unos 200 km por segundo, provienen, es decir, la velocidad de los 600 km por segundo que tenemos, las estructuras locales podrían llegar a explicar 400, pero 200 no, provienen de una esfera mayor. Es decir, y lo curioso de esto es que esta persona dice que esa región apuntaría, ese dipolo proviene de esta región de aquí, fuera ya de 100 megaparsecs. O sea, todo lo que está, esos 200 km por segundo que están moviendo esa esfera de 100 megaparsecs, provienen de esta región de aquí. ¿De acuerdo? Que es muy cercana a la nuestra. He puesto, ellos están en torno a, están muy cerca del dipolo, estos están en torno a 300, perdón, estos son 30, entre 30 y 45 en B, y están en 270, 280 en L. Nosotros estamos en 276 está el dipolo y en 30. Nosotros estamos en 283 y en 11. Estamos ligeramente más a la derecha y un poquito más abajo. Pero claro, la concordancia es brutal. Estamos a menos 70 grados. Prácticamente a un 2 sigma coinciden. ¿De acuerdo? Y están obtenidos con métodos completamente diferentes. El método de Watkins, Feldman y Hume es pesando distintos cúmulos de gas en distintas zonas. Este método es mirando el vector aceleración debido a distintas estructuras y por tanto intentan estimar cómo se tiene que alinear la velocidad con la aceleración generada por distintas estructuras. Y lo sorprendente es que métodos completamente independientes, aunque no estemos de acuerdo en la amplitud, ven que hay una señal mucho más allá de 100 megaparsecs. Bueno, ya voy a concluir dentro de poco y simplemente dando lugar a interpretaciones cosmológicas. Que una esfera de 300 megaparsecs se mueva a un factor entre 3 y 10 veces lo que marca el modelo cosmológico es claramente un problema. Entonces, es decir, enseguida tuvimos contribuciones de esa gente. Es decir, si es local, uno tiene que tener, pues digamos, está empujado por alguna estructura. Pues localmente eso podría conseguirse con un void de escalas de 1 gigaparsec. Para mover 300 megaparsecs necesitas una región muy amplia. Eso ya estaba previsto, estaba postulado en la literatura, como el Met-Thorman-Bondi Models y cosas así. Una idea curiosa es la de unos compañeros nuestros de la Complutense, cuya idea es que no hay ninguna razón para sospechar que los observadores comóviles con la distribución de materia oscura y los observadores comóviles con la distribución de energía oscura sean el mismo. Si hay un desplazamiento en ese tipo, se podría estar generando un dark flow con respecto a la distribución de fondo cósmico de microondas que sea genérico sobre todo el universo. Esto, que es una hipótesis ad hoc, tiene carácter predictivo. Entonces se explican el alineamiento del cuadrupolo y el octupolo y el movimiento peculiar del dipolo con respecto a estos dos. En fin, es decir, el origen de esta disparidad entre las propiedades de la materia oscura y la energía oscura queda al albedrío de cada cual. Nuestra idea, cuando publicamos el artículo, fuimos a la literatura y lo único que había era lo que se llama el efecto Grishuk-Feldovich. Pues la métrica de Friedman-Oswald, que es una métrica plana y no tiene ningún gradiente espacial. Grishuk-Feldovich, pues lo que postularon es que podía haber un gradiente intrínseco en la métrica y estudiaron el efecto que tendría sobre el fondo cósmico de microondas. Bien, esto sería, si la métrica tuviese un gradiente intrínseco, pues digamos, el universo estaría deslizando cuesta abajo, sigue sintiendo ese gradiente, y eso sería el efecto Grishuk-Feldovich. Digamos que nuestro movimiento local estaría dominado por escalas que están más allá del horizonte visible, de acuerdo, del universo visible. La dificultad con Grishuk-Feldovich es que uno postula un determinado gradiente, el gradiente no lo puedes medir y simplemente pues se desliza y cae, y la amplitud es de 700 km por segundo porque es un hecho bruto, es lo que es. Sin embargo, hay más, es decir, justo cuando nosotros publicamos el paper, esta buena mujer, Laura Mersini-Hafton y sus colaboradores, pues les interesó mucho porque esta gente viene de física de partículas y allí en los modelos de superstrings
existe la creencia que el universo nuestro no es más que uno de 10 a la 500 posibles universos, donde están todos posibles parámetros, todas posibles magnitudes físicas, toman valores distintos, y unos tienen éxito y sobreviven y se inflan y dan un lugar a un universo como el nuestro y otros no. Pero en estos modelos ella aplica un efecto de quantum tunnel, o sea, estudia la dinámica de estos modelos a partir de una función de onda global de todo el universo, y la coherencia, es decir, efecto túnel entre distintos universos, es decir, la coherencia entre los distintos universos le llevaría a la existencia de un gradiente dentro de todos los universos que se inflan, en un modelo muy específico de inflación. Y ella predice para el tamaño del horizonte y para la escala de la inflación que la fija en torno a la supersimetría, a la ruptura espontánea de supersimetría, ella fija un gradiente que daría lugar a una velocidad peculiar de unos 700 km por segundo. Esa es la única el único modelo que tenemos que fija, que esta mujer tiene el único modelo que de manera natural fija la velocidad con la que nosotros hemos medido. Entonces, para ella lo que hemos medido es un indicador de la estructura cuántica del universo, lo cual sería muy bonito para mí, claro. Y en fin, pues otros modelos pues simplemente predicen Sean Carroll y compañía predicen pues simplemente que inflación no es isótopa, se puede romper la isotopía y nosotros estaremos viviendo pues no en un Fermat-Bloch, sino en un Bianchi con una determinada isotopía, y eso es lo que ellos predicen. Bueno, ya para concluir, porque no quiero alargarme más, pues las conclusiones, que hemos desarrollado un método que permite medir velocidades. Hemos eliminado todo, nuestro método en principio no tiene ningún sesgo sistemático como tiene la medida de velocidades peculiares a partir de galaxias, que conforme uno aumenta la distancia los errores se acumulan. Aquí no hay ningún error acumulativo con la distancia, de acuerdo. El efecto Soñar-Zeldovich es independiente de redshift. Y hemos demostrado que hay como mínimo una región de 300 megaparsecs que se desplaza y la amplitud está entre 600 y 1000 kilómetros por segundo, y lo interesante es que esto pudiera estar generado por estructura más allá del horizonte visible. Y ¿qué estamos haciendo pensando en el futuro? Pues determinar de manera más específica la escala de movimiento. Actualmente lo que hemos hecho es, tenemos un catálogo de cúmulos que va de 0 a 0,3. Tomamos como indicador de la escala de distancia, de manera conservadora, algo intermedio entre la mediana y la media de la distribución de redshift de los cúmulos, y esa es la escala de 300 megaparsecs. Cuando muestreamos en capas y distinguimos la capa más interna, tipo cúmulos por debajo de 120 o de 150 megaparsecs, y la capa más externa, de forma que ambos conjuntos de cúmulos tengan el mismo número de píxeles en el mapa, no encontramos ninguna disparidad, y claramente la capa más externa tiene una profundidad mayor que 300 megaparsecs, en promedio está en torno a 400-500, es decir, no tenemos, hemos sido conservadores, pero es que no hemos visto en ningún momento convergencia de nuestra señal. Por eso que sí que creemos que esto es no una destrucción del modelo de Lambda CDM, sino que creemos que esto es realmente un apoyo a inflación. Estamos viendo efectos de superestructura a muy gran escala. Cosa muy conocida, pues por ejemplo, que el cuadrupolo del fondo cósmico de microondas, que está dominado por perturbaciones con mayor tamaño que el tamaño del horizonte. Pero aquí estamos todavía más, es ya incluso el movimiento local el que está determinado por estas superestructuras. Y pues nada más, es decir, nuestro interés está ahora en desarrollar pues métodos que nos permitan no medir no ya el dipolo de distribución de cúmulos, sino el cuadrupolo. El cuadrupolo nos medía la shear, la distorsión del campo de velocidades. Si no somos capaces de medir cuadrupolo, significa que el movimiento es muy coherente y por tanto la estructura que está cazando nuestra distribución está más lejos. Cuanta menos shear tenga y cuanta menos convergencia tengan los vectores velocidad de todos nuestros cúmulos, significa que más alejada está la región o la causa de nuestra distorsión, y eso es lo que queremos ver. Pues nada, hasta aquí he llegado, espero haberos convencido. Muchas gracias, Fernando. ¿Preguntas? Según tu información que nos acabas de dar, los modelos clásicos de Navarro, Frank and White, habría que decir que no funcionan. No.
que habría que modificarlos en alguna manera. ¿A qué llamas? Yo llamé Navarro, Frank and White a los perfiles de cúmulos de galaxias. Eso es lo que hemos demostrado que eso es correcto. Las predicciones que salen de que la amplitud sea como 100 kilómetros por segundo, los flujos. No, en el modelo de la banda CDM, es decir, cuando uno predice los cálculos de velocidad peculiar, que eso es prácticamente, es decir, ¿cómo podría al principio? Tengo que ir página a página. Sí, ¿qué modelo predice eso? ¿Cuál es el modelo que predice? Es decir, el modelo estándar, el modelo que ajusta el datos de map, el modelo estándar, lambda CDM, pues te predice estas velocidades. Estas son las velocidades que predice. Esos son los modelos de lambda CDM. Los modelos estándar, todos los modelos que esencialmente tienen la misma potencia, todos ellos, incluyas o no incluyas tilt, running of the spectral index, incluyas tilt, no, todos van a estar por aquí, por debajo de 100 km por segundo. ¿De acuerdo? Las velocidades típicas en estos modelos son de 300 km por segundo, mucho más bajas que lo que nosotros estamos midiendo en escalas de unos pocos megaparsecs, por debajo. Es decir, en la velocidad entre nosotros y Andrómeda es 300 km por segundo. ¿De acuerdo? Estos modelos predicen siempre una amplitud. Cuanto mayor sea la variación, menor es la amplitud. ¿De acuerdo? Nosotros decimos, es verdad, estos modelos, es decir, lambda CDM, a lo único que es sensible es a velocidades, a pequeñas irregularidades locales. Nosotros podemos estar midiendo algo que es global, que tienes que superponer. Es como la expansión de Hubble, que no afecta para nada al modelo cosmológico, eso tienes que sustraerlo. ¿De acuerdo? Acabo de las velocidades peculiares. Aquí tendríamos que sustraer todo este gradiente que está moviendo y desplazando ese volumen de 300 megaparsecs. Es decir, lo que hemos encontrado es una componente adicional global, pudiera ser global, del movimiento general del universo. Es decir, algo como la expansión de Hubble. Pero a lo que iba es decir, eso afecta nuestro conocimiento, lo que es la estructura a gran escala del universo, los modelos que hay de cómo se En principio no, en principio no. Es decir, simplemente tienes que cambiarte el sistema de referencia, pero en principio no. En principio toda la estructura, los modelos seguían lo mismo. No quiere decir que estén bien, ¿de acuerdo? Es decir, ni mal, yo no los juzgo. Yo simplemente lo que quiero decir es que esto sería una componente nueva. ¿De acuerdo? ¿Afecta a la formación de galaxias la expansión de Hubble? En absoluto, porque es un sistema compacto, es decir, autogravitante y por tanto evoluciona globalmente en función de las condiciones locales, no experimenta para nada la expansión general del universo. ¿De acuerdo? Aquí es lo mismo, es decir, no afecta para nada porque todo está embebido en un movimiento global. Sí que lo afectaría si el movimiento fuese local. Pero las velocidades peculiares son distintas. ¿El cuál? Las velocidades peculiares entre cúmulos de sí, claro, sí, junto a la interacción entre pares de partículas tendrías además, entre la interacción de pares de partículas tendrías un movimiento global. Hay una magnitud que cambia, que es lo que se llama el Mach number, que te mide la velocidad de dispersión entre pares de partículas, digamos, la velocidad, digamos, la energía cinética de las partículas a el movimiento del centro de masa de una determinada región. Y eso sí que cambia. Es el Mach number, es decir, la velocidad. El Mach number tiene un divisor que es este número de aquí, pasa de ser 600 de ser 60 pasa a ser 600. Es la cociente entre un volumen determinado. El Mach number mide la razón entre, no me acuerdo nunca, entre la energía cinética de las partículas del volumen con el movimiento global del volumen, ¿de acuerdo? Es decir, con respecto al movimiento del centro de masa. Es una cociente de estas dos cosas, donde tú fijas la escala del volumen que tú quieres comparar. Y ese cociente, pues uno de los términos aumenta un factor 10. ¿Más preguntas? De acuerdo. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque como los de Rosas no vais a encontrar muchos más en visible o infrarrojo cercano. Claro, el siguiente paso es decir, esto fundamentalmente necesitas tener un catálogo de cúmulos lo más completo posible. Nosotros somos sensibles solamente al movimiento de nuestro movimiento peculiar. Es decir, o sea, este momento del campo de velocidades exige que nosotros estemos en el centro. ¿De acuerdo? Es decir, o sea, medimos el movimiento de un volumen en torno a nosotros, porque es lo único que nos da, en un fondo cósmico de microondas, nos da una componente dipolar. Entonces, conforme tengamos más y más cúmulos, pues iremos extendiendo más y más el tamaño de la región que se mueve de manera coherente con nosotros. Actualmente pues están haciendo un análisis, Hagel y Dale están haciendo un análisis cada vez más profundo y digamos que tienen como máximo 1200 cúmulos. Habrá que purgar aquellos que estén contaminados por radiofuentes que no nos sirven para este análisis, etcétera. Entonces calculamos tener alrededor de 1100 cúmulos con redshift medidos. Estamos pidiendo tiempo de observación para medir redshift de estos, identificarlos y verificar en el óptico que son. Y ahí, una vez que tengamos los cúmulos, ahí hemos parado, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué necesitaríamos más? Mejores datos de CMB. Con Planck podremos verificar efectivamente que cambia la señal. Tendremos una frecuencia, pero la señal TSZ es cero.
y la señal KSZ no. Entonces podremos ver si ahí, es decir, la dependencia en frecuencia del efecto TSZ no se manifiesta en el efecto KSZ. Estamos mejorando nuestro sistema de filtros, ¿de acuerdo? Estamos intentando entender cómo podemos mejorar el sistema de filtros. Y estamos intentando entender si podemos medir algún otro estimador, no solamente el dipolo, sino el cuadrupolo de esa distribución, para intentar ver si nuestro campo de velocidades converge o diverge. En fin, es un trabajo porque estás muy lleno de efectos sistemáticos que hay que tener muy bajo control. Entonces no estábamos seguros que no tuviésemos una contribución importante de una anisotropía en nuestro catálogo de cúmulos, aunque a simple vista el catálogo de cúmulos parece bastante homogéneo, es decir, o sea, si uno lo pinta así parece bastante homogéneo, pues no, es decir, o sea, a simple vista no es una buena medida, ¿de acuerdo? Y entonces hasta que no encontramos que el efecto TSZ se iba a cero en el mapa filtrado cuando el KSZ no se iba a cero, cuando el KSZ, esta señal no se iba a cero, pues hasta ese momento no estábamos seguros que por lo menos estábamos midiendo algo. Lo que nos sorprendió fue la amplitud, ¿de acuerdo? Y también la coherencia, es decir, la coherencia y que coincidía en dirección. Pues no. ¿Alguna otra pregunta? ¿El KSZ no se va a cero, pero solamente en una componente? Dime. El KSZ no se va a cero, pero solamente en la componente Y. En la componente Y, sí. Pero que es justamente la misma que no se va a cero en el análisis que hizo Watkins y Feldman. Es esta. Esta es la única que no se va a cero. Fijaos que esto es una escala de 400 y esta es una escala de 100 y 100. Es decir, la componente ZX y la componente Z son prácticamente cero, mucho más pequeñas que la componente X, Y, que es 400, que es la que domina el dipolo total, que es en torno a 400. ¿De acuerdo? En esfera de 50 megapases. O sea, es decir, de los tres métodos, la discrepancia en la amplitud es importante. A un 2 sigma, pues prácticamente todas coinciden, ¿no? En fin, a 2 sigma todo coincide. Pero la coherencia con la dirección, eso es lo que es peculiar. Porque nuestro dipolo podía estar dominado por movimientos locales y apuntar a una dirección, mientras que el movimiento global de unas 400 megapases apunta en otra. La coherencia de eso es lo que hemos encontrado, es lo que ha sido sorprendente. Claro, también eso puede llevar a la gente a pensar que lo que estamos midiendo es algo fake, debido a que es... En fin, hay un dipolo intrínseco que se mide en esa dirección. Si tú enmascaras esa señal, siempre te queda un residuo que se te puede manifestar cuando haces un tratamiento muy exhaustivo. Eso lo hemos verificado con nuestras barras de error. Si eso fuese cierto, si nuestra señal que estamos midiendo no estuviese generada en cúmulos de galaxias, yo lo roto mi catálogo y lo vería lo mismo. Cuando hago barras de error, es decir, intento buscar una señal residual, saliéndome de las regiones de cúmulos, siempre encuentro que la media es cero. Si estuviese generado fuese un artefacto debido a un enmascaramiento o efecto de máscara, no sería el caso. Nuestra señal correlaciona exclusivamente con cúmulos de galaxias. Entonces, si no me veo, evento vato. Es decir, o sea, los cúmulos engañan bastante bien. Bueno, yo tengo una pregunta también. Es decir, todo esto de flujo es con relación a la radiación de fondo, suponiendo que la radiación de fondo es con estática. Respecto a la distribución promedio de materia. Sí, pero de la radiación, es decir, tú lo mides por los fotones de la radiación de fondo. Es decir, que la radiación de fondo está quieta. Que lo que quiero decir con esto es, si haces es decir, no se podría considerar también que la radiación de fondo nos está viniendo de una zona de materia, también bastante más grande todavía, pero eso dentro de estos modelos también se podría mover, ¿no? No, cualquier dipolo global que tuviese el fondo gráfico de microondas, eso se elimina y estaría presente en todos los puntos. Es decir, o sea, el dipolo del CND, el que se mide, que tiene unos un milikelvin, y que es el que realmente se mide, fue la primera anisotropía que se midió del fondo cósmico de microondas en los años 80 ya, o 70. Esa anisotropía proviene por nuestro movimiento local. Es decir, o sea, nosotros no somos un sistema de referencia comóvil. Se define el sistema de referencia comóvil como aquellos que no miden anisotropía dipolar en el fondo cósmico de microondas. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que encontramos es que nosotros sí nos movemos con respecto a esos observadores. ¿De acuerdo? Y lo que encontramos es ese volumen. Que eso llegue hasta el horizonte no lo sabemos. Es decir, en el horizonte eso produciría una anisotropía en el fondo cósmico de microondas con la misma amplitud del orden de unos 10 a menos 5. Es que eso es lo que quiero decir, que si se trata de un movimiento generado por una estructura que esté más allá del horizonte... Sí, eso también afectaría a su último scattering. Pero claro, la amplitud de ese dipolo sería 10 a la menos 5. Estaría correlacionado...
Claro, sí, no, pero cuidado, eso lo vamos a explorar, porque para eso tenemos que ver la convergencia del dipolo. Y estructuras 0,5 están muy... Nosotros tenemos cúmulos hasta 0,7, bueno, hasta 0,3, y, en fin, 0,3 ya son 900 megaparsecs, o sea que, es decir, el hecho de que tú muevas un volumen tan grande, necesitarías una estructura, es decir, o sea, ¿cuántos son de magnitud? Decía, 10 a 17, sí, pero cuanto más lejos esté, más masiva es, y no aparece por ningún lado, es decir, o sea, claramente no hay catálogos de cúmulos que hayan llegado tan profundo, ¿de acuerdo? Pero aparte supondría una fluctuación en la densidad de materia que también se cargaría enorme, ¿no? El problema es que, es decir, como lo intentes estimar con estructuras locales, es decir, es que eso es lo que mide precisamente esta gráfica. Esto es... No, pero no me refiero a eso, es decir, es que si tú tienes, es decir, si esas estructuras que producen estos movimientos peculiares son sistemáticos y son debidos a concentración de materia, es un efecto gravitatorio, de instabilidad gravitatoria, entonces te encuentras con esta discrepancia. Estás un factor 10 en amplitud, lo cual estadísticamente un 10 sigma es absolutamente imposible. ¿De acuerdo? Es un volumen de 200 megaparsecs, tienes... De acuerdo, efectivamente, lambda CDM sí que estaría en problemas. Esto sería una medida claramente que violaría lambda CDM. Si lo pones global y fuera del horizonte visible, no hay ningún problema con el modelo estándar. O sea, a mí es que me da igual cualquier cosa, o sea, es decir, no tengo ningún prejuicio, simplemente hemos hecho la medida. Lo que dice... Esto no se oye nada. Sí, se oye. ¿Se te oye? Lo que dice Nacho es que me parece entender es que si las estructuras, como tú has dicho, vienen que están generando ese movimiento, están en escalas mayores que el horizonte aparente, ¿no? Entonces la última superficie, no sé, eso no explicaría que aparezca esa velocidad entre esas escalas grandes de cúmulos de 300 megaparsecs y la última superficie de scattering, porque todo se movería con la misma velocidad dentro de la relatividad general sin energía oscura. Si pones energía oscura ya es diferente. No, pero si la superficie de scattering se mueve... Que todo el horizonte se mueve como un todo... Sí, no verías absolutamente no parecería ese efecto, ¿no? En relatividad general. Si tienes energía oscura es otra historia, porque los fotones vete a saber cómo... Si ocurre lo que tú has dicho de que el movimiento de la energía oscura es diferente, entonces ya es otra historia. Pero en relatividad general, sin lambdas, ni energía oscura, ni nada de eso, si toda una región tú le imprimes una velocidad, interiormente esa región no se manifiesta. No, efectivamente. Es el principio de equivalencia. Efectivamente. Pero vamos, la cuestión de eso es la siguiente, es decir, que aunque la superficie de una escatera puede estar afectada, es decir, no tiene por qué estar afectada todo como un volumen, puede estar afectada, es decir, tú no sabes cómo va la onda, ¿de acuerdo? O sea que puedes saber, es decir, pero esencialmente, digamos... Sí, efectivamente, es decir, del tamaño del horizonte comparable. Lo que yo quería decir es que si hubiese, aunque hubiese una contribución a gran escala a un dipolo, en su último scattering, ese dipolo sería de 2 -5, digamos, no tendría una amplitud de 100 microkelvin, o sea, lo que quiero decir es que cuando... Efectivamente, es decir, hay posible... Lo que pasa es que cómo es el movimiento sobre la superficie de un scattering ya es muy complicado, es decir, ahí hay que modelizar, ¿de acuerdo? Entonces... ¿Por qué decías que esto no explica movimientos de escala en escalas mayores que el horizonte, incluso más allá de lo que se había inferido por el exceso del cuadrupolo? Dime, no recuerdo la... Tú comentaste que ya había una cierta evidencia de que... No, que haya evidencia quiero decir, no hay ninguna evidencia. Del estudio del cuadrupolo del fondo de microondas hay evidencia de fluctuaciones en escalas mayores que sí, bueno, es que el cuadrupolo está dominado por perturbaciones en escalas mayores que el tamaño del horizonte. Claro, eso es lo que... pero tú has dicho que este efecto... todavía implicaría más, ¿no? Es decir, si hubiera... más lejos, o que sencillamente que es una confirmación adicional. Exactamente, es información adicional de que hay estructuras a gran escala, es decir, que algo que está más allá del universo visible produce un efecto medible localmente. En fin, si fuera algo generado por esta... Yo había entendido que esto incluso implicaba que llegaban hasta profundidades nosotros mayores. Somos conservadores y decimos, lo que hemos medido dentro de las limitaciones, que no tenemos una medida de la escala, ni sabemos cuánto se extiende, hemos medido, digamos, 300 megaparsecs, el volumen de 300 megaparsecs, para fijar una idea, ¿de acuerdo?, de qué es el tamaño de la región.
Nada más. Sé que hay más preguntas. Tú vas a estar de todos modos esta tarde aquí, ¿verdad? Yo estaré esta tarde por aquí. Pero o sea, me gustaría cortar ya porque se está haciendo demasiado tarde. Si quieren, ahora pueden seguir hablando con Fernando o bien esta tarde con él. Gracias de nuevo, Fernando, por esta charla. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. ¿Qué? Uy, espera.